Bien, en esta ocasión vamos a exponer la estabilización de laderas en torrentes de agua del curso de manejo y conservación de suelos encarado por el ingeniero Teodoro Guarachipane. La definición del suelo puede interpretarse de diferentes maneras de acuerdo con los intereses o aplicaciones. Para la ingeniería, el suelo es un sustrato terroso o depósito de partículas minerales no consolidado, un sistema que está formado por fases sólidas, líquidas y gaseosas, sobre el cual se realizan diversas obras de ingeniería. Con la estabilización de suelos se puede llegar a incrementar la capacidad de soporte del suelo nativo, mejorar la resistencia al corte, aumentar la resistencia al ablandamiento por acción del agua, proporcionar estabilidad volumétrica ya que se minimiza la permeabilidad del agua y disminuir la plasticidad y por lo tanto aumentar el peso unitario de los suelos tratados. Los fenómenos de ladera o movimientos de ladera son desplazamientos de masa de tierra o de rocas que se encuentran en pendiente. Estos se deben a la inestabilidad de los materiales que forman la ladera. Estos desplazamientos se producen en el sentido de la pendiente como consecuencia de la fuerza de la gravedad. Empezar, ¿qué es la estabilización de laderas? Se denomina el movimiento de masa a todos los procesos desarrollados en laderas en los cuales se desarrollan por acción de la gravedad por sí sola. Se constituyen el agente de transporte dominante de masas de suelo o roca. La estabilidad de una ladera depende del equilibrio entre unas fuerzas resistentes, unas fuerzas desestabilizadoras, las cuales se desarrollan sobre una masa de suelo, potencialmente inestable. Las fuerzas desestabilizadoras generan un esfuerzo cortante que debe ser contrarrestado por la resistencia cortante disponible. Bien, ahora vamos a hablar sobre los factores influyentes en la estabilidad. La estabilidad de una ladera está determinada por factores geométricos, altura e inclinación, y factores geológicos que condicionan la presencia de planos y zonas de debilidad asinotrópicas en un talud, o factores hidrológicos, que siguen por su mismo nombre, estamos hablando de la presencia de agua, y factores geotécnicos o relacionados con el comportamiento mecánico del terreno, la resistencia y la deformabilidad. La combinación de los factores citados puede determinar en la condición de rotura o a lo que a largo plazo de una o varias superficies y que sea una cinéticamente posible en el movimiento de un cierto volumen de masa de suelo o roca. Hablaremos de los factores. Localización geográfica. La ubicación geográfica es la identificación de un lugar específico del planeta mediante el uso de diversas herramientas como mapas, brújulas, coordenadas o sistemas de geolocalización. Geología del lugar. Estudia la composición y estructura tanto interna como superficial del planeta Tierra o de un lugar y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. Topografía. Información sobre las características geológicas, geográficas y ambientales del lugar. La topografía es un recurso muy utilizado en la literatura, especialmente cuando la trama se desplaza hacia un nuevo lugar. Geomorfología del lugar. La geomorfología del lugar se centra en diversas formas de relieve que presentan la corteza terrestre y los factores que contribuyen a definirlas, como son los elementos climatológicos, hidrológicos, geológicos y antropomórficos. Ahora hablaré de lo que es el torrente de agua. Un torrente es una corriente natural de agua situada en una zona montañosa con fuertes pendientes, caudal irregular y puede tener gran capacidad de erosión. Es un término muy empleado tanto como en hidrografía y geomorfología, como en el campo más general de la geografía física. Los deslizamientos. Los deslizamientos de tierra suceden cuando grandes cantidades de rocas, tierra o detritos bajan por una pendiente. Tal es el caso del deslizamiento de palo, que son un tipo común de deslizamiento de tierra a gran velocidad que tiende a desplazarse formando canales. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos la caída, que son desprendimientos de suelo o roca desde la parte alta de una ladera empinada. Tenemos también el volcamiento, que es la rotación en el frente de los fragmentos de roca con un eje de rotación imaginario en la base de cada fragmento. Tenemos también el deslizamiento, que la roca o suelo se deslizan dominantemente a lo largo de una o varias superficies de ruptura. También tenemos el deslizamiento extensivo, que ocurre en forma de extensión lateral de una masa de material en combinación con un hundimiento. Y por último tenemos el flujo, que es el movimiento continuo en el cual el material se transporta a lo largo de una ladera empinada.
¿Qué se necesita para la estabilización de laderas? Lo primero es que determinemos el sistema o combinación de sistemas de estabilización más apropiadas, teniendo en cuenta todas las circunstancias de talud especificado. Después debemos de diseñar en detalle el sistema a emplear, incluyendo planos y especificaciones de diseño. Y por último, la instrumentación y control durante y después de la estabilización. Sistemas de estabilización de laderas. Tenemos la conformación de talud o ladera, que es la remoción de materiales, remoción o reemplazo, el abatimiento de la pendiente. Tenemos también el recubrimiento de la superficie, que es la conformación, el sellado de grietas superficiales, el sellado de juntas y descontinuidades, la cobertura vegetal. Tenemos también el control de agua superficial y subterránea, que son los canales superficiales, subdrenes de zanja, los subdrenes horizontales de penetración, las zanjas de coronación de filtro drenante, y por último tenemos las estructuras de contención, que es el suelo en la base del deslizamiento, muros de contenciones convencionales, ¿no? Sistemas de anclajes o pernos, muros de contención en concreto. Causas de los deslizamientos. Las fuerzas que afectan a los deslizamientos son de dos tipos: las fuerzas desestabilizantes y las fuerzas resistentes. Cuando las fuerzas desestabilizantes son mayores a las fuerzas resistentes, se dan los deslizamientos. Algunos factores que incrementan las fuerzas desestabilizantes son las pendientes muy acentuadas, la deforestación, el aporte de agua procedente de riego o por un mal drenaje y malas obras de saneamiento. Por otro lado, las lluvias intensas y la fusión de la nieve cuando esta se da de manera muy rápida, el empeoramiento de las propiedades de las rocas y del suelo debido a la mineralización, las cargas o el peso que se da en la corona de las laderas debido, por ejemplo, a algunas obras, vías, casas, rellenos. También las excavaciones que se dan al pie de las laderas, ya que estas incrementan el riesgo y la amenaza. Por otro lado, las vibraciones, los terremotos, las precipitaciones prolongadas. Algunos factores que aumentan las fuerzas resistentes son la revegetación y la reforestación, un buen drenaje y la eliminación del agua, materiales de refuerzo que se coloquen en las laderas y también algunos elementos de resistencia. Elusión de la amenaza. Eludir la amenaza consiste en evitar que el elemento que esté en riesgo sea expuesto a una amenaza, en este caso el deslizamiento. De esta manera reducimos su vulnerabilidad. La amenaza como tal continúa, pero los riesgos que se vayan a suscitar no son tan significativos. Para aplicar este método se debe realizar antes un estudio respecto a la posibilidad de la aplicación de sistemas de estabilización, evaluando aspectos técnicos, económicos y la viabilidad. Dentro de los métodos de elusión de la amenaza tenemos 5. El primero es la relocalización de la obra. En ocasiones es posible evitar el deslizamiento tanto potencial como activo, cambiando de localización la obra, construyendo en otro lugar, donde la amenaza sea menor o simplemente no exista. Este método ofrece un nivel de confiabilidad elevado, ya que evita riesgos a futuro. Este método, las únicas desventajas que tiene son el costo y también problemas legales que se vayan a suscitar. Por otro lado, tenemos la construcción de variantes. Al reconocer y cuantificar un deslizamiento, se puede evidenciar ventajas para un proyecto lineal, como por ejemplo carreteras, ferrocarriles. Pero, ya que el deslizamiento se va a realizar una modificación en su alineamiento, para así evitar la zona problemática o la zona donde está la amenaza. Para aplicar este método se requiere un conocimiento tanto geológico y geotécnico de la zona donde se va a realizar la obra, la cual a la vez se va a contribuir o va a enriquecer por un estudio tanto técnico, económico y de viabilidad respecto a un sistema de estabilización que es más recomendable que la elusión.
Para hacer este método o para aplicar este método se debe considerar que en la zona variante no tiene que haber riesgo de amenaza o no existir la amenaza. Por otro lado tenemos la remoción de materiales inestables. Cuando no es posible la construcción de una variante o la estabilización con sistemas, se puede aplicar este método, pues se debe considerar tanto la remoción total como parcial de los materiales que se están deslizando de las laderas o las masas también que generen riesgos para la población. La remoción de estos materiales se realiza de aquel material que es inestable. Puede ir desde un descapote hasta una remoción parcial de la ladera. Generalmente hay limitaciones para realizar estos métodos. Dentro de estas tenemos que se requiere mucho espacio para manejar los restos que se van a sacar. Y también generalmente encima de las laderas hay construcciones de vías o de edificios o de casas. Entonces al remover generaríamos más amenaza para esta zona. Por otro lado tenemos el método de la construcción de viaductos y túneles. Esta es una alternativa muy ambiciosa y atractiva, pues generalmente se realizan sobre terrenos que están muy montañosos, donde generalmente las excavaciones serían muy altas y no son viables. Para realizar esto se deben considerar estudios muy completos respecto a la profundidad o al sistema de cimiento. También se deben realizar estudios de estabilidad del suelo. La principal desventaja de esta es el costo. Después tenemos la modificación del nivel vertical o de la cota del proyecto. En la etapa del diseño, la modificación del nivel de la subyacente de un proyecto vial podría generar profundidades mucho menores respecto a los cortes que se pueden realizar, las cuales brindan una mayor estabilidad a las laderas. Este método es mucho más efectivo y económico, ya que es más rentable modificar las características del diseño antes de realizar la construcción y nos evitamos también gastos, como ya lo mencioné. Medidas de estabilización de bajos costos. Tenemos los muros de contención de gaviones, que son los más usados. En este caso se construyen entre 2 y 3 hileras de gaviones en la base de las laderas para otorgar soporte y evitar el deslizamiento o contenerlos cuando se susciten. Estas son cajas que están hechas de acero galvanizado para aumentar la resistencia y dentro tienen rocas volcánicas de 6 a 10 pulgadas de diámetro, lo cual les otorga más peso y mayor resistencia. Otra medida son los muros de contención de troncos. Cuando no se pueden aplicar los muros de contención de gaviones, se utilizan estos. Generalmente los troncos que se usan son de 5 pulgadas y estos troncos deben ser adquiridos en un aserradero y no pueden ser obtenidos por la tala de árboles de la zona. Los troncos que se van a utilizar pasan por sustancias que hacen o evitan la pudrición de la madera, la propagación de plagas y que se presenten hongos y musgos. Por otro lado, tenemos el manejo de las aguas superficiales, que es otra medida muy común y también es efectiva y de bajo costo para cuando se susciten los deslizamientos. Básicamente es la construcción de cunetas para drenar las corrientes de agua superficial que se generan por las lluvias. Estas se colocan en los techos. Generalmente se recomienda que se coloquen canales, canaletas y bajadas de agua en los techos de la zona para que así el agua evite caer sobre la zona que es propensa a deslizarse. En cada una de estas bajadas de agua deben construirse cajas receptoras del agua de la lluvia para así esta ser drenada a unas cunetas del sistema de drenaje de la zona en sí. Por otro lado, tenemos un modelo combinado, donde se usan los muros de contención tanto de gaviones y de troncos en la base de las laderas, que están problemáticas o están como que en riesgo de deslizarse. Y por otro lado también se instalan canaletas y bajadas de agua en las viviendas de
de la zona para así poder drenarlas hacia unas cajas de drenaje y cubetas que son mucho más grandes, o sea, ya son general, son las cubetas de la comunidad. A ambos lados se coloca en cada terreno donde se van a construir estas cubetas otras cunetas también laterales para así conectar a todos y haya un mejor sistema para juntar el agua que se está recolectando. Manejo de aguas superficiales. La correcta manipulación de las aguas superficiales es un punto importante para mitigar de manera efectiva los deslizamientos de tierras y de esta manera también prevenirlos. Una de las principales formas de mitigación en estos casos es la aplicación y construcción de cunetas para drenar las corrientadas de agua superficial generadas por fuentes fluviales. De igual manera, la construcción de otros mecanismos simples como canaletas en los techos, en las casas, y canales de escorrentía ayudan a la prevención de desastres como humedecer las paredes y generar inestabilidad en las construcciones. La aplicación de los modelos combinados también aportan mecanismos de seguridad ante los deslizamientos. Estudio de caso nacional. Título: Estabilidad de los taludes de la carretera longitudinal de la sierra en el tramo Cochabamba-Cutervo-Chipre, Cajamarca, Perú. Objetivo general: evaluar los resultados de los parámetros geotécnicos de la interacción roca-suelo. Objetivo específico: determinar la relación peso unitario, ángulo de fricción y cohesión de los taludes. Metodología: los factores que influyen en la interacción roca-suelo de los taludes de la carretera longitudinal son hallados mediante procesos de meteorologización, humedad y parámetros geotécnicos. Estudio de caso internacional. Título: Estabilidad de taludes en macizos rocosos con criterios de rotura no lineales y leyes de influencia no asociada. Objetivo general: investigar la estabilidad de taludes en macizos rocosos y desarrollar un procedimiento de cálculo que sea sencillo de utilizar. Objetivo específico: calcular el factor de seguridad y no las tensiones internas. Metodología: el presente trabajo pretende conocer la influencia del ángulo de dilatación a la estabilidad general de los taludes, empleando para ello un criterio de rotura no lineal. Conclusiones: la estabilidad de las laderas en torrentes de agua son sumamente importantes para el desarrollo de los proyectos. Segundo, los taludes se consideran de carácter estable cuando el ángulo de inclinación es menor al ángulo de fricción. Tercero, es importante determinar la estabilidad de un talud para ver si existe suficiente resistencia en los suelos del talud. Y por último, una de las partes más importantes de un talud reside en su utilidad, obviamente, ya que permite que el muro pueda soportar la presión que ejerce la tierra detrás de él y de esta manera estabilizarlo. Esto es sumamente útil, usado en las laderas y sumamente útil para prevenir